Bienvenidos a Simon Radio, un programa presentado por Elvis Peppa, Paul Ramón, Rogelio Aguas y Zimmerman. Empecemos. Muy buenas oyentes de radio. Estamos aquí en un programa más de su radio de referencia y hoy vamos a hablar del genio del Liverpool llamado George Harrison, quien el día de hoy, como Ben Zimmerman, es ese personaje, hoy hubiese cumplido 78 años. ¿Qué tal, amigos de Simon Radio? Yo soy Rogelio Aguas y sí, estamos aquí para conmemorar el cumpleaños del gran George Harrison. ¿Cómo estás, Zimmerman? Perfecto, feliz por celebrar el cumpleaños de uno de los guitarristas más grandes de la historia, George. Hoy día tenemos unboxing, tenemos un repaso con lo mejor de la música de George. Sabemos que George fue uno de los más influyentes guitarristas de todos los tiempos y uno de los mejores compositores. Opacado quizás por Lennon y McCartney y la banda, ¿no es cierto? Sí, un poco, porque en mi opinión sí. Es un poco polémico eso. En mi opinión sí, porque obviamente pues George merecía más temas en los discos de los Beatles. Quizás ¿No es así? en la banda fue monopolizado, Lennon y McCartney estuvieron monopolizando el tema de la composición, ¿podría ser? Bueno, sí, porque como en la primera época George no era uno de los compositores principales, porque vemos en Please Please Me, ¿no? Please Please Me y A Hard Day's Night de la primera época, que George no tiene ninguna composición, entonces George Harrison no tenían como el compositor, siempre era Lennon y McCartney, y entonces eso pues no se dieron cuenta a lo largo de los años de la evolución de George, y cuando realmente se dieron cuenta pues ya estaban para separarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opina nuestro amigo Zimmerman? Yo opino que, bueno, en ese tiempo me imagino que no se dieron cuenta los otros tres, Ringo, Johnny y Paul. Porque igual hay que entender que, así con el pasar de los años, Paul y John fueron los dos más grandes compositores de la música popular mundial. Entonces, sí, en ese sentido, también yo creo que George... no sé, puede ser que haya un poco de ego en John y Paul. Mucho, bastante. Por la competición quizá sana aplacó a George. Lo emplazó. Pero no es mala, yo creo. Por eso que tiempo después, con los años, se dieron cuenta del talento que tenía George. Sí, es verdad, también... además empezó a brillar por luz propia, ¿no? O sea, su primera composición de por sí ya es una gran composición, que es Don't Bother Me, ¿se acuerdan? Que estuvo en With the Beatles. Fue uno de los mejores, para mí, una de las mejores canciones, como lo dije por ahí en el ranking de un amigo mío, que tiene ahí, por ahí, alguien que conoce a Elvis Pepper. Yo dije, puse With the Beatles no en un muy buen lugar, pero me encanta ahí de ese disco Don't Bother Me, por ejemplo, que es uno de los temas más extraordinarios que he escuchado y uno de los mejores de George dentro de la primera época de los Beatles. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo opino lo mismo. Está dentro de uno de los grandes temas del disco. Sí. Además, Don't Bother Me no supone solamente el inicio de George Harrison como principal, como compositor, y que además debuta con una gran canción, Don't Bother Me. Sí, y además debuta con un gran solo. Los Beatles venían de hacer primer disco, estaban en plena Beatlemanía y Harrison estaba como que bastante ocupado en hacer arreglos de guitarra, ¿no? Eso lo dice un poco en
en el documental Living in the Material World, dirigido por Martin Scorsese. Es un documental como de 3 horas y pico que lo recomiendo infinitamente. Es un gran documental donde hay testimonios de Eric Clapton, de Patty Harrison, de todos los amigos que estaban rodeados de, ¿no? El mismo Paul McCartney, el mismo George Martin, perdón, Olivia, Danny. Es un gran documental. Y ahí ellos hablaban mucho de la habilidad de Harrison que tenía en la guitarra, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí Harrison se esforzaba más en ser un ejecutor más que ser un compositor. Pienso de que la beta compositiva de Harrison se abre un poco más a partir de un álbum del que igual vamos a hablar, y nuestro amigo Zimmerman va a hablar, que viene con influencias de la India, porque tuvieron la experiencia de grabar en Help. Pero un poquito ya para pasar, estoy yendo un poco cronológicamente, ¿no? Me parece que Harrison también, a ver ustedes muchachos qué opinan, me parece que es el primero en armar una banda. O sea, cuando Lennon y McCartney se conocen y Lennon tenía ya los Quarrymen, bueno, claro, Harrison tenía 14 años, 13 años, pero él se juntaba con sus amigos a tocar guitarra y se hacían llamar The Rebels, los rebeldes. Se podría decir que era una reunión de amigos para tocar guitarra. Eso lo dice en el libro I'm Mine, George Harrison, en su autobiografía. Se podría decir que era una especie de bandita. Entonces podríamos estar hablando de que fue el primero en armar una banda antes de John Lennon. No sé, puede ser. Sí. Y además que no solamente al unirse a la banda, ya enseguida le dan el rol, la función de guitarrista principal, de guitarra líder. Entonces esto da, en esto se puede ver lo bueno que era George, lo mucho que sabía de guitarra, porque era un virtuoso de la guitarra. Así es. Y bueno, entonces ya a partir de Rubber Soul, justamente, me parece que él se consolida como gran... De Rubber Soul. Como gran como gran compositor. Aquí nos reímos porque vemos que hay gente que no valora Rubber Soul. No sabemos todavía por qué. Pero menos mal son poquitos. La mayoría de nosotros, los verdaderos fans de los Beatles, valoramos Rubber Soul, y Zimmerman, que es un amante de Rubber Soul y lo ha dicho, lo ha expuesto mundialmente para todo el planeta aquí en Simon Radio, nos va a hablar un poquito de su álbum favorito. Sí, o sea, más que nada hablar de Rubber Soul es más que nada entender cómo George es que es una genialidad, y ahí es cuando uno comprende el genio compositivo que tenían los cuatro. O sea, no es tan fácil hacer la conexión musical de una cultura y otra. Yo me refiero al citar, por ejemplo, incorporarlo en la música rock. Sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta que este álbum es pionero en esas pequeñas, bueno, ahora son grandes cosas, pero en ese tiempo no se dieron cuenta de cuán magnífico era agregar un citar, porque hay que entender igual que los Beatles venían de álbumes como Help, con Elvis Pepper, que se va Elvis Pepper, guarda. ¿Ya? Sí. Claro, venía de Please Please Me, que son álbumes como súper inocentes, como decía McCartney, que cantaban canciones como She Loved You, sí, PSI, I Love You, como decía McCartney, a pasar a esto. Sí, o sea, a canciones más introspectivas, ¿verdad? Claro, en 2 años solo, ¿eh? Solamente 2 años. Sí, era increíble el avance de los Beatles. Y Lennon cantando con eufemismo en Nowhere and Good. Entonces, aquí es la genialidad de Harrison. O sea, siempre dicen el Beatle silencioso, el Beatle desplazado, pero dentro de su silencio fue un grande dentro de la banda. Más allá de Norwegian Wood, me parece, amigo Zimmerman, que hay 2 temas fundamentales ahí, ¿no? Está Think for Yourself, que se escucha un riff de guitarra fuerte que después se oiría, creo que en las canciones punk o algo así, para mí. Y claro. If I Need Someone, que tiene como protagonista a la excelente guitarra Rick Baker,
que era el sonido característico de los 60, ¿no? Y que luego además tomaría como sonido bandas como los Byrds, o The Kings, o esa onda del Swinging London de los 60, y George Harrison ya fue el primero en que se adelantó en comprar incluso guitarras nuevas para evolucionar el sonido, ¿no? Incluso lo vemos desde A Hard Day's Night, comprando esas acústicas de 12 cuerdas que son las Epiphone. Entonces ahí tenemos a un George un poquito más adelantado, mientras que Lennon y McCartney, si bien preparaban canciones y estructuras musicales complejas, Harrison era el encargado de hacer que esta estructura compositiva, no me quiero poner tan técnico, no quiero aburrir, pero esta especie de instrumentación se vuelve un poco más rica en la música de los Beatles. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, y eso queda plasmado en Rubber Soul. ¿Qué opina Elvis Paper? Sí, definitivamente, pues George introdujo pues la sitar, ¿no? El sitar en Norwegian Wood, que aparte de que le da un gran punto a la canción, que es muy bueno, fue el primero que ya, bueno, se veía viendo un poco ya desde Help, ¿no? Pero creo que ahí ya es cuando los Beatles pues empiezan a experimentar un poco, ¿no? Con muchos sonidos, cosas que no eran muy habitual, puedo decirlo así, de escuchar en el rock, pero que encajaban muy bien en cada sitio donde iban. Y bueno, la cita con George en Norwegian Wood, es lo que decía el Zimmerman, ¿no? Que mezcla las dos culturas. Ahí yo creo que el sitar es una pieza elemental no solamente en Norwegian Wood ni en Rubber Soul, sino en la evolución de los Beatles, que vendría más tarde con Revolver, que ahí ya explotó bastante, y con lo que vendría siendo ya gran parte de la discografía que vendría más tarde. Claro, uno no sé si ustedes compartirán lo mismo que pienso yo, que por ejemplo alguien dice ¿cuál es la particularidad de Rubber Soul? Y para mí la particularidad es que, o sea, el sitar, el cambio. Para mí Rubber Soul significa cambio en la música, es un antes y un después. Entonces por eso siento que Revolver no lo es tanto, porque ahí ya sacan esta explosión de composición, pero donde empieza es acá, en Rubber Soul. Sí, porque el esquema de canciones es parecido a Help, pero tú ya ves en Rubber Soul que hay como una evolución, ¿no? Que hay como un proceso de maduración constante. Claro, y eso es genialidad de George también. Como lo decía, puede haber sido el Beatle más callado, pero nos sorprende con estas cosas. Sí, con grandes canciones. Sí, claro, definitivamente. Y dio pie también para Pet Sound. Exacto, claro, eso es un dato importantísimo, que Rubber Soul inspira a Brian Wilson a hacer tremenda obra de arte, una belleza. Pet Sounds, bueno, aquí a todos lo hemos escuchado, recomiendo también ese disco. Sí, Rubber Soul es pieza fundamental, creo que en la música de muchos artistas, ¿no? Influencia no solamente a Brian Wilson, sino que a mucha gente también. Claro. Me parece que Rubber Soul sí es un punto de quiebre, ¿no? Incluso en Anthology Lennon habla de que después de Rubber Soul la música cambió, ¿no? La historia cambia, dice, ¿no? En realidad sí tiene algo de razón, muy artísticamente. Si bien en Rubber Soul de repente los aspectos, en Revolver los aspectos técnicos me parece que están más ahí, más presentes, y en Rubber Soul está la cosa más técnica, ¿no? Pero bueno, sí, viendo que ahí Harrison creo que tiene una presencia más, o sea, digamos, su personalidad un poco como que se hace más fuerte a partir de ya de la segunda etapa de los Beatles, ¿no? Y de ahí parte en solitario, creo yo. Claro, eso era netamente Beatles, pero igual destaca George. Me incluso podría apostar de que All Things Must Pass es mejor disco que Imagine, perdón, que Plastic Ono Band, que Ram, o que el primero de Ringo. ¿Podría apostar eso? Si partimos, digamos, de la premisa de que son del 70, del mismo año. De esos álbumes, claro, de esa tirada.
Claro. Pero además en All Things Must Pass lo que quiere George es demostrar, básicamente demostrar que todo en lo que se equivocaron John y Paul, en no dejarle poner canciones en su disco, porque George, All Things Must Pass, más que nada es que George les dice a sus compañeros, mira, esto es lo que podríamos haber tenido si me hubieseis dejado tener más canciones. Es básicamente un álbum triple de todas las canciones que tiene George, dejando canciones como Not Guilty o ¿cómo se llama esta? Circles. I Live For You. Bueno, sí, Circles. I Live For You hubiese sido genial si hubiese estado en el 70, ¿no? Sí. Y como dijo George en algún punto de la carrera de los Beatles, les dijo a John y Paul, les dijo, tengo suficientes canciones como para hacer los siguientes discos de los Beatles de la siguiente década. Esa es una frase clave. Pudieron haber sido pero por lo menos los primeros 3, porque sí, es un triple, es un disco triple, ¿no? O sea, imagínate. Claro. Bueno, doble, si no contamos la Jam. Claro, la Jam, sí. Pero yo siempre digo que me la tomo como un bonus track, ¿no? Uh-huh. Pero... A mí sí me gusta, hay cosas buenas. No, sí, es un pero a mí me parece más... Sí, pero me parece más un disco como poner de fondo. Ajá. El Apple Jam. Sí. Pero igualmente los Beatles tienen 3 épocas, que es la época Beatlemania, la época psicodelia y la época supergrupo. George se adapta perfectamente a la época supergrupo, ¿no? Con temas totalmente, como While My Guitar Gently Weeps. Un tema que está un poco olvidado, Long, pero que todos aquí sabemos que es un tema. Sí, está en el álbum blanco. Sí. Claro que sí. Bueno, hay una, digamos que sería la Santísima Trinidad de Harrison en los Beatles de la segunda época, de esa de supergrupo, que sería While My Guitar, Something, Here Comes the Sun. No sé qué totalmente. Sí. Igual. Sí. De hecho, Something fue sencillo, o sea, fue número 1, creo. Something fue el primer número, fue el primer single de Harrison, creo, me parece. En la cara en la cara A de un single, y fue a petición del mismo Lennon, o sea, del que menos se pensaba que Lennon no tenía un lado A desde Help, creo. O no, perdón. No, desde Day Tripper. Desde Day Tripper. O sea, teníamos hartos años que McCartney había como que liderado las caras A y las aperturas de los discos también, ¿no? Porque Harrison había abierto Revolver también, ¿no? Y de ahí los temas habían sido de Lennon y McCartney. Sí. Y un cara A en un single de Harrison era una cosa impensada. Entonces Something se lo merecía, además, era un gran tema, es un gran tema, es uno de los mejores baladas de todos los tiempos. Claro, o sea, George igual fue como buen guitarrista plano desde el 60 hasta el 68, pero yo encuentro que en el 68 y 69 como que explota musicalmente y explota también en su primer álbum. Sí, claro. All Things Must Pass es un disco perfecto, o sea, el primer disco no tiene canción mala ni buena, o sea, no tiene canción así, buena, mala, o una que se salte, son una bomba. Es una seguidilla de grandes canciones, eso definitivamente, totalmente de acuerdo. Claro. Es un disco hermoso. Yo quisiera, a ver, no sé, les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué influencia creen que tiene Bob Dylan en George Harrison, por ejemplo? Porque si vamos a la historia, después del álbum blanco, Harrison, poco antes de ir a las sesiones de Get Back, que fueron difíciles, y bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Las famosas sesiones que después fue el álbum Let It Be. Tuvo una temporada George Harrison junto a Bob Dylan en la casa de Bob Dylan en Woodstock. No sé si ustedes estarán más o menos de acuerdo. Yo tengo una pequeña teoría de que creo que la influencia de Bob Dylan en la explosión creativa y compositiva de Harrison es importante. Porque a partir de eso Harrison compone más, tiene más letras, pero igual un compositor de la talla de Bob Dylan creo que también es importante. Sí. Además que yo veo que hay mucha influencia de Bob Dylan en... Bueno, tenemos a Zimmerman, ¿no? Que es
Lo tenemos acá. Lo que tenemos acá a Zimmerman. Pero, claro. Pero yo también veo como... Obviamente no soy tan experto como ustedes, Zimmerman, pero yo veo gran influencia de Bob Dylan en George en cuanto a letras, en cuanto a composición, porque vemos que hay... Lo que más se me viene a la cabeza ahora, con más fuerza, es All Things Must Pass. Porque All Things Must Pass tiene muchos temas acústicos, sí, o que nacieron a partir de una guitarra acústica. Y bueno, hay muchos temas que recuerdan a un poco el mismo estilo de Bob Dylan. Está If Not For You también, ¿no? If Not For You, que es un cover de Bob Dylan. Have You Anytime. Have You Anytime, que lo compone en YouTube. Está por ahí las sesiones del 68 de Dylan y Harrison, que les hablo en la casa de Dylan, sí, donde justamente Have You Anytime está ahí. La compusieron juntos, figura nombre de los dos. ¿Qué opinas tú, Zimmerman, del gran Bob Dylan? Bueno, con cara de que hemos dicho alguna falacia. Sí. No, porque quería acotar que, claro, la influencia de Dylan, de Zimmerman, en George, es la misma que tuvieron los Beatles con Dylan. Y Dylan, al ser amigo de George, obviamente George se vio permeado por esta... O sea, hay que decirlo, Zimmerman, Bob Dylan es un poeta de la música, claro, de la música estadounidense, entonces George siempre, como Beatles, o sea, ellos siempre lo dijeron que admiraban a Dylan. Entonces, así como ya entrando más a la carrera en solitario, George, como decían ustedes, hay mucha influencia de Dylan en All Things Must Pass con canciones como If Not For You, pero hay canciones con un peso poético de George, siento yo. Y también igual recordar que George fue parte de los Traveling Wilburys con Dylan. Entonces, exacto, claro. A eso queríamos llegar. Hay una conexión. Una gran banda de los Traveling Wilburys. A mí me encanta esa. Supergrupo. Claro, es que hay una unión ahí. O sea, George conoce a Dylan en el 65 cuando recibieron la Orden del Imperio. Si no me equivoco, en esa fecha, después para la grabación de All Things Must Pass también, y o sea, está toda su vida ligado a Dylan, o sea, fueron grandes amigos, ¿no? En Bangladesh hay una etapa, hay parte dedicada a Dylan justamente por insistencia de George, porque Dylan no quería participar en Bangladesh. Hay que resaltar de que George fue el primero en hacer un concierto benéfico de todos los conciertos benéficos de la historia. Entonces es una gran aporte. Después de All Things Must Pass, la valla queda muy alta. Harrison lo supera. ¿Ustedes creen que lo supera inmediatamente con su siguiente trabajo o le tomó trabajo? Vale la redundancia. Le costó un poco, digamos, en los años siguientes. En Living in the Material World. Claro, el que le siguió fue Living in the Material World, exacto. Sí. No sé el orden exacto, pero me parece que después vienen varios discos hasta llegar a George Harrison del 79, que es una obra de arte para mí, no sé, a mí me encanta. Sí. Pero en el medio hay Extra Texture, está 33 un tercio, Dark Horse. Está Dark Horse, que es un gran disco. Y Somewhere in England, que... Claro, pero Somewhere in England ya está después, ¿verdad? No, claro. Sí, porque contiene All Those Years Ago, que es de John. Entonces, pues, sí, claro, dedicado a John Lennon. Sí, después Gone Tropo, que hace poco yo le soy honesto, a Gone Tropo nunca le di no le hice mucho caso. Hasta hace poco que escuché, un amigo me lo recomendó, me dijo, siéntate, escúchalo con tranquilidad, con atención. Lo escuché y es un discazo. El Gone Tropo es un buen disco, es un poco valorado, lamentablemente. Voy a hacer tu ejercicio. Sí. No, pero bueno, yo Gone Tropo fue el primer vinilo que escuché en mi vida. Pero además yo creo que tiene grandes composiciones de George que no son muy conocidas, porque bueno, sí que tiene éxitos bastante conocidos, ¿no? Como Wake Up My Love, That's the Way It Goes. That's the Way It Goes está ahí, es uno de mis temas favoritos también. Sí, pero hay canciones en Gone Tropo como Really Love You, como Circles, del álbum blanco. Claro, que quedó el álbum blanco.
la canción Gontropo, a mí me parecen canciones muy muy buenas que son un poco olvidadas. La canción Gontropo a mí me encanta. Sí, la canción Gontropo. Y creo que si se le hubiese dado un poco más de valor, yo creo que sería un clásico de George Gontropo, porque lo tiene todo para ser un hit. Claro. Lamentablemente creo que ahí los otros Beatles que quedaron compositores, digamos, bueno, también Ringo, bueno, vamos a hablar de Ringo. Los otros tres, después que fallece Lennon, me parece que hay un bajón. Me parece que hay un bajón de ellos. Anímicamente les costó reponerse, ¿no? O sea, Maca hizo discos muy buenos, no se quedó atrás, pero tampoco alcanzó esa energía hasta Flowers, por ejemplo. Ringo también me parece que también pasa por un proceso un poco complicado. Y Harrison hizo Somewhere in England y Gontropo y ahí paró la mano. Y de ahí hubieron varios años de reclusión de Harrison y de ahí empieza, para mí lo que es una de las mejores etapas de Harrison, que es con Cloud9. Ya lo conocía, Jeff Lynne. Se junta con Jeff Lynne, un gran productor, y hacen esta maravilla llamada Cloud9. Y de ahí en adelante consiguen un sonido único y después se junta con los Traveling Wilburys, con Roy Orbison, con Bob Dylan, con Tom Petty. Ahí está, tenemos el Cloud9 que nos lo está mostrando nuestro es un discazo. ¿Es un discazo? Sí, definitivamente. Para mí, desde finales de los 80, del 87, Cloud9 viene Traveling Wilburys 1 y Traveling Wilburys 3, ¿no? Porque hacen el jueguito ese que no hay Traveling Wilburys 2 hasta después, y hasta Brainwash, que fue un álbum póstumo que también es un discazo. Para mí hay una etapa de George Harrison ahí que es muy buena. Hay un tema que le brinda una película, ahorita no me acuerdo el nombre de la película, ustedes se acuerdan. Arma Letal. La canción Cheer Down. Arma Letal. Yo opino algo, que Cheer Down es una buena canción, pero debería haber estado dentro de Cloud9. Por último, haberla cambiado por Zigzag o por Shinkai Surprise. Es buena canción, todas, el disco entero, pero debería haber puesto a Cheer Down. Sí, estoy de acuerdo. Tiene el sello característico ochentero esa canción. Sí, además está el slide de la guitarra de Harrison, ¿no? Sí, y en Cloud9 juega mucho con la guitarra. Hay un gran riff y un gran juego con la guitarra en la canción, en la canción Cloud9. Sí. Que además es la intro y como se ve aquí, yo os quería volver a lo que a él le gustaba más, que eran las guitarras. Sí, lo demuestra bien. Esa guitarra es genial, además, esa guitarra clásica que la ofrece Harrison y que suena mucho en la canción Cloud9, que es como un blues, ¿no? Es como un blues. En ese álbum hay un tema que a mí me encanta, que para mí es uno de los mejores, que se llama That's What It Takes. Que a mí me encanta esa canción. Está también Fish on the Sand, This Is Love, When We Was Fab, que el video es Devil Radio. De Devil Radio también es genial. Someplace Sales. Hay que hablar un poco también de las facetas del Harrison en el cine también, ¿no? Vamos a alargar este video, muchachos. Va a durar un poquito más de repente. Así que. Catman Set on You también. Catman Set on You, claro, el primer gran éxito radial de Harrison, que no lo tenía desde hace tiempo. Es un cover. Años. Sí. Y además, perdonen, pero no sé muy bien en qué periodo se hicieron las canciones Poor Little Girl y Coca Made Me Business. Coca Made Me Business. Pero a mí me parecen, pues bueno, son dos de mis canciones favoritas de George Harrison, esas dos. Y yo creo que si son de la época de Cloud9, yo creo que deberían haber estado, porque Poor Little Girl, ya lo digo aquí, es mi tema favorito de George Harrison, que además, no sé si lo han escuchado, pero tiene la misma melodía que Fish on the Sand. Poor Little Girl, parecido a Fish on the Sand. Ah, mira. Es igual. No sé ahora si los primeros versos o... No, el puente. El puente es porque incluso también con un riff interesante, ¿no? Tran. Se me cayó el pluma. Que no se caiga. Man, cuidado.
Que no se caiga, por favor. Que me costó 5 euros. Bien. Es una edición del 87. Sí. Bien, es una joya. Bueno, pero ¿qué les parece, muchachos? Y bueno, nos vamos de largo, ¿no? Nos vamos de largo. Nomás, hagamos un video de casi 1 hora. Hagamos. A ver si nos mandamos de largo. Un saludo especial. Nos hemos emocionado tanto hablando de George. Un saludo especial para nuestro amigo Paul Ramón, que no ha podido estar hoy día con nosotros. Por cuestiones de ocupaciones. Paul Ramón es un poco como Paul McCartney, ¿no? Es como que siempre que hay una fecha especial o algún amigo suyo se muere o es el cumpleaños de alguien, siempre pone una línea de dedicatoria. Es un poco como Nico dijo sí, la verdad. Son genio, pero exactamente. Nico here, there and everywhere, exactamente. Bueno, sí, lo queremos a Paul Ramón, y en el siguiente programa, bueno, se ha perdido este gran especial que estamos haciendo de Simon Radio a nuestro ídolo, o a uno de nuestros ídolos, George Harrison. Y vamos a hablar un poco de repente, chicos, ¿qué les parece de Harrison como colaborador? Porque fue productor de varios proyectos de otra gente, ¿no? Que tuvo colaboraciones con por ejemplo, con James Taylor, con Jackie Lomax, con Badfingers, bandas que salieron de la productora Apple de los 60, y que Harrison digamos, antes de lanzar incluso hasta el último Pass era el productor de estas bandas. Le producía discos, hacía soundtracks. Se inició iniciando soundtracks con el gran Wonderwall. No sé si ustedes han escuchado ese disco, pero es maravilloso escuchar el Wonderwall. Y fue uno de los primeros, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? También incursionó en el cine, también con Dave Cloud9. Hay una canción que se llama Someplace Sales, que suena en una película donde viene Champagne con Madonna, si mal no recuerdo. También participó con Monty Python en la película La vida de Brian, esta película polémica que pasó, ¿no? Que tiene a la época de Jesucristo. ¿Qué opinan ustedes de esta incursión de Harrison? Estas incursiones como productor. Yo creo que hizo un gran trabajo. Además en La vida de Brian, y para mí es una gran película de comedia. Sí. Bueno, se ve que Monty Python estaban un poco no tenían dinero, y George Harrison, que era muy fan de los Monty Python, cabe resaltar, porque en el famoso Concert for George salen cantando The Lumberjack Song. Tenemos que hablar del Concert for George también, muchachos, ¿eh? Sí, hay más mucho que hablar de Harrison hoy día. Incluso George, al financiar la película, que estuvo encantado, pero dijo que quería participar en una escena. La escena estará saliendo ahora. ¿Ya ha salido? Sí. Muy buena escena. Corta pero intensa. Sí, exactamente. Fue lo justo y necesario. Zimmerman, ¿qué te parece Harrison incursionando como en otras facetas, como productor, como compositor de música para cine? La película que acaban de mencionar, no la he visto. Una recomendación. Pues en YouTube está, ¿eh? Está en Netflix. Sí. Bueno, después me comparten el link. Ya te mando el link. Sí. Bueno, y retomando un poco lo que decías, Rogelio, de George Harrison, después de Optimus Pass, yo creo que después de Optimus Pass, ¿no? Con discos con Living in the Material World es un poco el Optimus Pass, ¿no? Porque si vemos en los Early Shakes, el volumen 1 de los Early Shakes de George, hay canciones como The Light That Has Lighted the World, que para mí es una de las mejores canciones. O creo que hay más, pero eso me viene esta, que ya eran de Optimus Pass. O sea que prácticamente me parece que
Living in the Material World es un Ultimate Pass parte 2 que es un poco diferente, eso sí, no es tan acústico. Vamos a decir, aquí ya hay varios teclados, ¿no? Sumi, Suyu Blues, canciones como Living in the Material World. Y luego con Dark Horse ya se sale de esa época y ya empieza a hacer la música que todos conocemos de George Harrison, ¿no? Con todos los discos. Sí, No sé. yo opino lo mismo. Sí, de hecho hay un desarrollo de la música de Harrison durante los años 70 Aparte, que después tiene su propia personalidad, ¿verdad? Su propio sonido de George. Claro, ahí es cuando George ya... yo creo que en Nothing More Fuzzy Living in a Material World es cuando él quiere demostrar lo buen compositor que es, y a partir de Dark Horse, cuando tiene todo el problema ese de la garganta, lo que sea, pero aquí ya es como que va un poco más relajado y dice, bueno, vamos a componer temas, no como una rutina, pero no una rutina sofocante de tener que componer buenas canciones, sino lo que salga pues lo vamos a arreglar y va a salir en el disco. Y al final pues quedó Dark Horse, que es una joya un poco olvidada, pero es una joya, tiene grandes canciones. Una joya totalmente, claro que sí. ¿Ustedes qué opinan de la gira? De esa gira un poco accidentada que tuvo Harrison. Creo que lo volvía a los escenarios después de haberse separado de los Beatles. Y tuvo el problema justo esto de la garganta y fue duramente criticado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Claro, la gira por Estados Unidos del 74. 6. Por ahí, ¿no? 74. 76, Sí. no, 76. Si no me equivoco. 75-76. Sí, esa gira. Claro, tenía laringitis. Sí, creo que Se nota en el disco también. fue el principio de lo que quizás pudo haber sido lo que le produjo después el cáncer en los 90. Bueno, son unos cuantos Sí. años antes, pero yo creo que puede venir derivado. Son muchos años antes. Claro, 20 años. claro. Sí, pero yo creo que algo de secuela puede haber quedado. Puede ser. Algo puede haber quedado ahí porque es más o menos en el mismo sitio. Claro, a lo mejor no se cuidó bien esa laringitis. le daba el pucho bastante más a el George, ¿ah? abuso de... El cigarrillo. Claro, y cantar también. Y cantar, Claro, forzar la voz. Forzar la voz más con una laringitis y siendo fumador empedernido. Sí. Puede que le haya pasado la cuenta, sí, totalmente. Pero la cosa es después ¿cómo se llama? La recuperación. Porque tú sales de la enfermedad, la laringitis, pero ya la has superado, pero yo creo que ahí hay que dejar como un margen para recuperarse bien, ¿no? Pero no, George ya se le pasó la laringitis y ya volvió automáticamente a volver a cantar y a componer. Yo creo que eso pasa factura. Claro. Sí, es verdad, y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando Harrison vuelve con creces, ¿no? Porque vuelve con el gran disco, si no me equivoco, con el George Harrison del año 79, que es un discazo, es una obra de arte. Tiene canciones como Blow Away, tiene Love Comes to Everyone, que es una de las mejores canciones compuestas por George. Recupera Not Guilty. Not Guilty, recupera Not Guilty perfectamente. Está Sí. Dark Sweet Lady también. Faster, claro. If You Believe. Sí, Wow. tiene grandes Faster, canciones. uno de mis temas favoritos. ¿Qué opinan de ese disco, muchachos? Bueno, yo creo que el disco de George Harrison es uno de sus mejores. ¿No, Zimmerman? Yo opino que está a nivel de Ultimate Pass, Cloud9 y el homónimo de 79, el que estamos hablando. Está a ese nivel. Hay una especie de, A ese nivel de la a ese nivel compositivo. Claro, Claro, como Ram, Van on the Run. claro, como sus compañeros, ¿no? Que tienen, bueno, Lennon tiene Sí. Plastic Ono Band, Imagine y quizás en su trinidad con Double Fantasy también, ¿no? Pero, o con Walsall Bridges también. Harrison tiene esos tres, digamos,
momentos cumbres de su lado compositivo. Y de ahí se junta con Traveling Wilburys, hace una gira del año 91 junto a Eric Clapton, que es el que sale live in Japan, ¿no? Hace una gira por Japón, hace una serie de conciertos muy interesantes junto con Clapton, con músicos invitados. Y de ahí como que en los 90 desaparece un poco, ¿no? Hasta el Anthology. No sé si hubo alguna colaboración de Harrison en los años 90. Me parece con Ravi Shankar, creo. No estoy muy enterado. Sí. Creo que sí. Sí, con Ravi Shankar. Creo que se metió de lleno a trabajar con él. Creo que produjo un disco, ¿no? También. Chants of India. Ah, sí, es cierto. Reeditado hace poco, cabe mencionar. Y entonces es un poco como lo que dicen en el documental de Scorsese, ¿no? De Living the Material World. Sí. Que claro, la gente se pensaba que George ya no estaba a lo mejor tan interesado en el tema de quién era él, que era un artista, un compositor, un gran compositor que hacía canciones, bueno, como lo que venía haciendo. Y es ya cuando eso Harrison no sé quién se lo dice, que dice que no ha que sí, que se ha alejado un poco de su música, pero que no ha dejado de querer al rock. Es un poco en ese periodo. Exacto. Gran frase. ¿Qué opinan ustedes acerca de los Traveling Wilburys? Porque en un principio fallece Roy Orbison. Sí. Y pensaban en reclutar a Roy Orbison. O sea, perdón, a Del Shannon. A Del Shannon, sí, al de Runaway. Pero su clásico de Runaway. The Runaway. Pero se suicidó. Que Traveling Wilburys creo que es una de las mejores bandas de todos los tiempos. A mí me parece, particularmente yo soy muy fan de esa época, como decía hace un rato. Para mí Cloud9 da el puntapié inicial, ¿no? Lo produce Jeff Lynne, hay músicos invitados también ahí, y eso es como que el germen para que después nazca Traveling Wilburys, ¿no? Y Traveling Wilburys tiene unos excelentes discos, son dos, el volumen 1 y el volumen 3, no existe el volumen 2. Sí, el volumen 2 creo que fue, y el volumen 2 era Roy Orbison, lo que decía. Exacto, sí. Incluso los discos que están pululando por ahí, que es uno que se llama Mystery Girl de Roy Orbison y otro más de Jeff Lynne, también se podrían estar más o menos sumando al sonido de Traveling Wilburys, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy interesante esa etapa. Es una etapa en la que George está como que más relajado, no se preocupa ni de las giras, ni de tener un éxito o no tener un éxito, está con amigos. Hay un documental en YouTube, lo recomiendo también, que se llama La historia de Traveling Wilburys, dura 20 minutos, 30 minutos, y claro, ahí Roy Orbison, lamentablemente en ese mismo año que empieza el proyecto, se muere de un ataque al corazón, me parece, o tenía cáncer, no recuerdo muy bien qué es lo que pasó con Roy, pero... De un infarto, creo. Un infarto, ¿no? Sí, y después, claro, tuvieron nombres ahí barajando, ¿no? Porque creo que quisieron llamar a Del Shannon y Del Shannon ahí nomás muere. Quisieron llamar a Carl Perkins y ahí nomás se muere. Entonces, Harrison dijo, mejor chicos, sí, hubo una tentativa de llamar a Carl Perkins y bueno, dijeron, ya no llamemos a nadie más, porque probablemente le estamos dando mala suerte a la gente. Y grabaron ellos 4, el Traveling Wilburys 3. En el año 90. Me gusta más el 1 que el 3, pero también tiene temas. Sí. De hecho, Roy Orbison dejó un gran tema en el volumen 1, que es Not Alone Anymore. Sí. Entonces, yo creo que hubiera sido un error sustituir o añadir a algún músico, aunque hubiera sido interesante ver qué hubiese hecho Carl Perkins en Traveling Wilburys, pero yo creo que hubiese sido un error porque es como se muere Roy Orbison pero lo sustituimos por alguien más. Yo creo que es como que no le dieran importancia a Roy Orbison si hicieran eso. Ya me parecía un poco mal que siguieran como Traveling Wilburys,
Pero claro, si tienes que sustituir a Roy Orbison, que es un miembro de Traveling Wilburys, que es parte de la grandeza de supergrupo que es Traveling Wilburys, pues claro, está un poco mal, ¿no? Pero claro, bueno, sí, tiene coherencia, sí. Que sin embargo el volumen 3 tiene grandes temas, ¿no? Como She's My Baby, Inside Out, Wilbury Twist. Sí, tiene grandes temas. Después... De hecho, ese disco que marca, ¿no? El final de los Traveling Wilburys. Pero justo está Bob Dylan ahí también, ¿no, Zimmerman? Claro, y Bob Dylan aporta el sello característico de él. En la canción Inside Out, creo que particularmente Bob Dylan está muy bien ahí. Sí, los aportes de Dylan a los Traveling Wilburys fueron como que bastante, como que se resaltan bastante, ¿no? Twitter and the Monkey Man, por ejemplo, es un tema que está en el volumen 1, que es un gran tema. Congratulations también es un gran tema. Sí, Congratulations. Sí, Congratulations es una gran canción. Bueno, y en Handle With Care también esa parte del medio de Everybody Got Somebody está muy bien. El puente, la parte del puente a cargo de Bob Dylan está genial. Y bueno, de ahí viene Brainwash, ¿no? Brainwash es como un álbum póstumo, ¿no es cierto? No. Después se embarca en el 94, 96 con el proyecto Anthology. Anthology, claro. Y creo que mucho no le gustó a Harrison ahí, ¿no? ¿O sí? Yo creo que a ninguno. O sea, más por un sentido emocional de que estaban unidos haciendo música, o sea, entre comillas haciendo música, pero su compañero fallecido, que era el corazón del grupo, murió 10 años antes, 11 años antes, al 80. Sí, 15 años. Y Soy malo para las matemáticas. No. Perdonen que haga un paréntesis. Hace poco leí que Chapman quiso, cuando los Beatles iban a hacer Anthology, se propuso matar a Paul McCartney porque creo que dijo que se iban a lucrar del aniversario número 15 de la muerte de John Lennon. Aquí cierro paréntesis. No sabía eso, ¿eh? No sabía eso. Me dejaste colgado. No sabía ese dato tan macabro, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí para hablar de George. Yo creo que George, además, no sé si estarán de acuerdo en la canción Free as a Bird, el tema que hicieron los tres Beatles, ¿no? Con la demo de John Lennon. Es interesante ver la parte vocal de George Harrison, porque normalmente sí que tenía una voz muy característica George, y la vimos en los Beatles, pero a mí me interesa particularmente mucho escuchar la parte cantada de George, porque la parte en solitario ya esos años tenía una voz bastante característica, y es interesante ver la parte solista de George Harrison metida dentro de una nueva canción de los Beatles. No sé, yo lo veo así. ¿Qué opinas? Me pillaste con la pregunta porque acaba de temblar acá y se movió súper fuerte. No sé si ahí cuando vean el video van a ver que se movió la cámara. Pero me pillaste con la pregunta. No, y justo por acá pasó un helicóptero. No, y no es broma. Tuve un helicóptero que no sé si habrá tomado el micrófono. Hoy día han pasado cosas. El espíritu de George nos está moviendo hoy día. George está acá, señores. Hicimos radio, así que nos está agradeciendo. Sí. En el mundo material. Nos está agradeciendo. Y bueno, sí, parece que la interpretación vocal de Free as a Bird de George es muy buena. A mí me parece que está con su todavía garganta un poco débil, debilitada, pero todavía le daba para cantar. Y el solo, ¿no? El solo de con el slide guitar tanto en Free as a Bird como en Real Love son característicos al 100%. En Real Love. Son característicos de George, ¿no? ¿Cierto?
Sí, recuerda mucho a los Beatles, la parte de guitarra. O sea, también en Real Love sobre todo, porque tiene unos riffs, bueno, aparte del solo, que recuerdan también mucho a los Beatles. Y creo que una parte que cabe destacar bastante de Real Love es la parte de guitarra de George. Así es, sí, Mervan, ¿qué tiene y además que es que los Beatles son otra cosa, yo no entiendo la genialidad, man. La genialidad. Los Beatles ya son otra cosa, ¿verdad? Imagínate, son otra cosa. O sea, podemos hablar, no sé, de quizá, esto lo digo así porque a mí no me gusta. Podemos hablar, no sé, la gente le gusta Oasis, Arctic Monkey, hay gente que le gusta Queen, pero los Beatles son totalmente otra cosa. Y mostraron genialidad 20 años después que se separaron, en el 94, cuando grabaron Anthology, porque terminaron muy bien Real Love y Free as a Bird. Más encima que estaban trabajando con Jeff Lynne, que es un productor tremendo. Buen punto. Entonces, yo creo que Jeff Lynne le dio la característica a esas canciones. ¿Ustedes creen George se luce, McCartney también. Sí, de hecho se lucen todos. Ringo también está muy exacto en su batería, ¿no? Bueno, Ringo nunca tuvo falla. Sí, en la batería. Sí. Y ¿ustedes creen que con la mano de producción de Jeff Lynne, que también estuvo George Martin, ¿no? Pero Jeff Lynne tuvo el mando, digamos. ¿Ustedes creen que tuvo un tufillo Traveling Wilburys? El sonido de guitarras de Free as a Bird, de Real Love. ¿No les recuerda un poco a Traveling Wilburys por ahí? Es una opinión personal, no sé. A mí no. No. Yo siento a los Beatles, de verdad. Lo siento. Sí. A lo mejor en el solo de Real Love puedes recordarlo un poco, pero yo opino más o menos igual que Zimmerman. Yo creo que suena muy Beatles. Son los Beatles, un poco sin John, pero suena Beatles. O sea, como dijo Ringo. La voz de John está ahí, pero físicamente no trabajó. Pero es como si se hubieran juntado los 90. Claro, eso sí es como si hubieran hecho es como que si se hubieran juntado a grabar los cuatro y sacan una canción. Y fueron innovadores. Ese debería haber sido como... Dale. Ese debería haber sido como el sonido característico si es que se hubiesen vuelto a juntar. Y la voz de John yo me la tomo más allá de que es una demo, todos sabemos. Yo la voz de John me la tomo como que le han metido un efecto. No, claro. Sí. Porque así claro. no suena. Claro, sí. Así suena como menos exagerado, por decirlo así. Sobre el demo Lennon con el piano han puesto la batería, el bajo, todo eso, pero de una manera tan magistral. O sea, obviamente estamos hablando de un productor de la talla de Jeff Lynne, ¿no? O Jeff Lynne, entonces. Y de George Martin. Y George Martin, o sea, imagínate, esos dos grandes productores, quizás los mejores de la historia del rock, con un demo de John Lennon, con una canción como Free as a Bird. O sea, estamos hablando de todo en mayúsculas, ¿no? Son los Beatles, serán todos los McCartney, Harrison, Ringo. Entonces no podía salir nada mal, ¿no? Entonces incluso dejaron un poco de lado Now and Then, que a mí me hubiese gustado escuchar Now and Then en Anthology 3. Sí, eso hubiese sido, pero las tres canciones hubiesen sido la genialidad. No. ¿Qué opinas de Now and Then? Anda como un demo por YouTube. Anda como en YouTube dando vuelta como una versión que igual suena bien. Ajá, tenemos a nuestro pianista el día de hoy. Olvidado nuestro pianista el programa del día de hoy. Sí. A ver. Pianista. La voz de esta. Estos son los acordes de Now and Then. Hay un La menor con un Mi menor. Ajá. I know it's true. Muy bien.
Ahí queda el paréntesis. Ahí teníamos a nuestro pianista Simon Radio, muchísimas gracias. Creo que esa grabación tenía problemas, así como todas. Sí, es como que no se Problemas pudo de recuperar audio. bien. No se pudo recuperar. Demos caseros, ¿no? Que ¿Y por qué la que está en YouTube suena bien? Creo que Pero la versión mejor que está en YouTube suena bien. lo escuchamos con oídos de fans. Pero, o sea, todavía A lo hay mejor un Paul ruido. McCartney que era un poco quisquilloso. Sí, es verdad. Puede ser. Puede. Claro, porque nosotros solamente lo oímos, pero igual ustedes saben cómo era McCartney en el estudio. O sea, No, perfeccionista. le gusta que las cosas salgan bien. Claro. Bueno, excepto con Nigel Godrich. Sí, creo que Puede que la canción que esté en YouTube esté buena. yo creo que las versiones en piano solas de Preserver de Now and Then son bastante crudas, son como que muy emotivo, ¿no? Es un Lennon ahí con el corazón desnudo, ¿no? Ahí abriéndose con esa emotividad que tenía Lennon. Y Real Love ya la conocíamos del disco Imagine, ¿no? Sí. Sí, ya la conocíamos. Y se dejaron un tema por ahí que es Help Me to Help Myself, que es muy bueno también. No, ese es muy bueno. Ese está junto con... Bueno, nos fuimos un poco hablando de John, volvamos a George. Claro, después de este trabajo de Anthology. Anthology, graba a medias, deja inconcluso ese proyecto de Brainwave, Exactamente. su último álbum. Es un discazo para mí, De hecho, uno de los mejores. Como decía hace un rato, para mí Cloud Night y Brainwash es también un discazo. Y aquí tenemos ya un poquito la mano de producción de Danny, ¿no? De su hijo, de Danny Harrison. Claro, de Danny y Jeff Lynne. George Harrison sabe que no va a poder terminar el álbum y le deja unas notitas a Jeff Lynne y a su hijo Danny Harrison de cómo quiere terminar el álbum. O sea, yo no lo llamaría un álbum póstumo, Brainwashed, porque George contribuyó en la mitad del álbum y él informó de cómo quería que se hiciera el álbum. Por tanto, es como los Beatles en Beatles for Sale. Es como, no tenemos tiempo, grabamos los temas y George Martin que haga el resto. Yo creo que es más o menos esto. Mira, qué buen tema. Me gustaría hacer, no un paréntesis, va más o menos lo que estamos hablando, pero tiene que ver un poco como esos discos que la gente deja cuando sabe que ya no va a estar. Vamos hablando, no sé, Innuendo con Queen, Black Star con David Bowie. Puede ser de repente. Y entonces parece que Brainwash tiene esa onda, pero muy espiritual, ¿no? Harrison siempre dejando el mensaje de una onda más espiritual, más filosófica, vamos a decir. Sí, canciones como Any Road o Stuck Inside the Clouds son temazos. Es un poco, yo lo veo. Sí. Y lo veo un poco como John Lennon, porque si tú ves discos de George Harrison y canciones de George Harrison y de John Lennon antes de sus respectivas muertes, es como que antes de sus muertes estaban en un gran momento compositivo los dos. Y siempre decimos, si hubieran estado un poco más tiempo vivos, hubieran hecho grandes álbumes. Y George Harrison, pues, lo podría haber hecho también, porque hace Cloud9 y luego se pone con Any Road, Stuck Inside the Cloud, y hace un gran álbum. Buen mensaje, amigo Elvis Pepperland. Y hablando de eso, vamos a retroceder un poquito y hagamos un pequeño unboxing. Tenemos una joya hoy día en Simon Radio. En Simon Radio tenemos algo de lujo para conmemorar el cumpleaños de nuestro querido George Harrison. Así que Elvis Pepper, te cedo el pase para que tú presentes esa joya que tienes en las manos. Ponme la pantalla principal.
haznos un exordio total de ese magnífico álbum precioso. De mi disco favorito. Mi disco favorito. Hay que resaltar que es inconfundible All Things Must Pass. All Things Must Pass, señores. Aplausos. Parece gran discazo. All Things Must Pass. Bueno, como pueden ver aquí, este disco lo compré hace unos 5 meses en una feria del disco de Barcelona. Este disco es una primera edición del año 1971 de los Estados Unidos. Bueno, como ven aquí... ¿El valor? ¿El valor? Bueno. El valor es 120 euros. 120 euros. Cuesta 120, pero vale Entonces, mucho pues más. como ven aquí pone completo. Sí. No, pero además es... invaluable. All Things Must Pass, claro, pero normalmente vale más o menos eso, ¿no? Es bastante caro All Things Must Pass, pero yo creo que este tendría que haberme costado muchísimo más porque no solo es una primera edición, sino que aparte de ser una primera edición, los vinilos, que ahora los voy a enseñar, están impecables. O sea, no está maltratado este disco. Qué genial. Y qué suerte de haberlos encontrado, ¿no? En buen estado. Claro. Generalmente no se encuentra. Sí, exacto. Mira tú. Oh, qué bonito. De hecho, tuve que venderme el All Things Must Pass que ya tenía para comprarme esto. Sacrificaste al otro. Sí, que me costó 60 euros, pero estaba un poco rayado. Tenía algunas canciones que no se escuchaban bien. Entonces, pues, me lo compré. Aquí pueden ver, ¿no? Que hay el tracklist. Por cierto, ¿cuáles son sus canciones favoritas, chicos, de los últimos Pass? Díganme dos. It is a pity en esa versión y en la de Concert for George, definitivamente. Me encanta Beware of Darkness. Me voy siempre a Beware of Darkness siempre que estoy un poco pensativo, medio melancólico. Beware of Darkness me saca de todo ese trance, me da mucha paz. Hear Me Lord, Run for Your Life, iba a decir. Run of a Mill es una belleza de canción. Perfecta. Sí. Wow, Guagua, la canción Guagua que me recuerda mucho a la intro de Bangladesh, ¿no? Es una canción fuerte, enérgica, ¿no? Bueno, no sé, le quiero dar Sí. a Zimmerman cuáles son sus canciones favoritas de este proceso. Dos temas, Zimmerman. Ballad of Sir Frankie Chris. Me parece genial esta canción. Let It Roll. Hear Me Lord. Qué miedo. It's Not For You. Que también es genial. Bueno, cover de Dylan, pero me gusta más la de George. Sí, la de George. El mismo Dylan dice eso. It's Not For You. ¿Qué más? Ok. Bueno, debo decir que mis 3 temas favoritos de este álbum serían Behind That Locked Door, me parece un gran tema, Run of the Mill también, y Hear Me Lord. Esos son mis 3 temas favoritos. 3 canciones que también están bastante olvidadas, pero que para mí son temas... Bueno, y Art of Dying sería la cuarta. Art of Dying, claro, ¿cómo olvidar? Olvidando de temas. Él viene con algún inserto, ¿cierto? Claro, sabía. Aquí viene el póster. Hermoso. Vale la plata, vale la plata. el dinero, Sí, lo vale. Sí. Vale el dinero, vale. Claro, porque una edición de esos años viene con los puros discos, ¿no? Y está en perfectas condiciones, o sea, estamos hablando... Sí, claro, y miren esto porque es lo mejor. Viene en perfectas condiciones, pero viene la funda, no tiene ningún agujero. Viene increíble. Por Dios. Y además, qué suerte, y además esto es lo mejor, viene con un plástico que protege el vinilo. Hermoso.
Señores, estamos hablando de un disco que tiene 50 años de antigüedad. O sea, si es del 71, estamos en el 2021. Para nuestros hijos y nuestros nietos que nos vean, estamos oyendo una reliquia. Yo a mi hijo le voy a poner bastantes veces este disco, porque es mi favorito. Claro, pero miren cómo brilla esto. ¿Lo has tocado alguna vez, man? ¿En tu tocadiscos? Sí, lo he tocado y se escucha perfectamente. También te digo que después de 120 euros, si hubiese algún rayazo, pues me da un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Paro cardíaco. Esa es la contribución de esto. Cardíaco, claro. No, porque es catalán. No, es un descaso. Porque es catalán. Ajá, bien. Está bien, lecciones de catalán. Acá par cardíaco. No, hermoso, maestro. Bueno, chicos, para hablar de Harrison creo que necesitamos hacer otro programa más y otro, ¿no? ¿Sí, mi hermano? ¿Tú qué opinas? Y otro. Sí, totalmente. Sí. George era el Beatles callado siempre, pero tenía talento que le salía por los poros. Sí. Un ser de luz. Vamos a hacer para terminar una pequeña reflexión de una línea cada uno de George. A ver, yo quisiera empezar bueno, Harrison da la espiritualidad hecha música, un gran ser humano, un tipo que plasmó su música, supo plasmar su alma en la música y llevarte paz. Yo creo que es eso. De repente en otros músicos, en sus compañeros, en nosotros tres Beatles, hay más divergencias o de repente un poquito más de variedad en cuanto a estilos musicales, pero Harrison en cualquier estilo que haya hecho llegaba al corazón y al alma, ¿no? Y rayaba mucho más. ¿Sí, mi hermano? Cortito, de George, yo creo que para mí es uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Pocas veces tuvo errores. Como decías tú, es un ser bastante espiritual. Trató de plasmar lo que sentía en sus canciones. No tanto como lo hacen todos los artistas, pero en él se notaba más por el tema de su espiritualidad, de sus creencias religiosas. Tiene discos enormes que en la música que siempre van a ser recordados, como Últimos Pass, que ya tiene más de 50 años y sigue ahí. Entonces eso. George, ya que se fue de este Material World, pero yo lo siento acá, o sea, cada vez que escucho una canción de George, lo sentimos aquí con nosotros. Eso. Elvis Pepper. Bueno, y yo, sí, para terminar, yo creo que compositores para mí de la historia del rock y de la música, fue un ser muy admirable en todas las facetas, como persona y como artista y músico. Y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento a George porque ha sido mi vida desde que, junto a los otros Beatles, desde que tenía 2 años, y solo le puedo dar gracias a George. Felices 78 años. Me gustaría decir gracias en nombre del grupo y nosotros mismos y espero hayamos pasado la audición. Creo que Rogelio Agua